Buenas noches. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre el homicidio preterintencional. Es cuando el sujeto activo tiene la intención o dolo de ocasionar lesiones a otra persona con un medio idóneo, lo cual provoca la muerte. Se encuentra establecido en el artículo 410 del Código Penal, de donde se establece una pena de presidio entre 6 y 8 años. Cabe destacar que el sujeto activo en consecuencia no quería realizar este tipo de homicidios. Lo que realmente pretendía el sujeto era lesionar. Sin embargo, el resultado fue la muerte, pudiéndose evitar lo que sí era previsible, las lesiones. Por otra parte, debemos analizar el medio empleado y la intención del autor, determinando el tipo de arma o medio utilizado para lesionar y, por último, las condiciones físicas, anatómicas y psicológicas del sujeto activo. Destacando que si en el caso correspondido con el hecho de haber mediado dolo para causar la muerte, aumenta la pena teniendo agravantes, ya sea un veneno, un incendio, alevosía o parentesco, entre otras. Continuamos con homicidio preterintencional con causal. Es aquel homicidio en el que el sujeto activo tiene la intención de causar una lesión al sujeto pasivo, pero el resultado va más allá de su inicial intención. En este caso, la sola acción no es suficiente para ocasionar la muerte, por lo que se asocia una circunstancia llamada concausa y se produce el resultado fatal. ¿Qué es una concausa? Para que podamos entender mejor, una concausa es aquel factor que actúa modificando la evolución normal de la lesión. Su intervención, si bien es grave, la consecuencia de la lesión no repercute en agravar la pena. Sí, solo sí, en los casos era conocido su existencia como factor potencial o real por el sujeto activo. Cabe destacar que este tipo de homicidios se asemeja al homicidio concausal. Sin embargo, presentan una diferencia y es que es un delito preterintencional con causa aquel donde no existe la intención de matar, es decir, hay dolo, pero de lesionar, más no de matar. El homicidio preterintencional con causal está establecido en el artículo 410 del Código Penal, en la última parte, en donde nos dice si la muerte no habría sobrevenido sin el concurso de las circunstancias preexistentes, la cual es desconocida del culpable, o de causas imprevistas o independientes de su hecho. La pena será de presidio de 4 a 6 años en el caso del artículo 405, de 6 a 9 años en el caso del artículo 406 y de 5 a 7 años en el caso del artículo 407. Destacando las diferencias más importantes entre el homicidio preterintencional y homicidio preterintencional con causal tenemos: en el homicidio preterintencional,
se manifiesta cuando existe la voluntad de lesionar y el resultado excede de esa intención puramente lesiva, teniendo un resultado antijurídico el cual termina siendo la muerte de la persona. Por parte del homicidio preterintencional concausal, nos dice que al igual que el homicidio preterintencional, se tiene la intención de lesionar a la víctima y a la par el resultado excede tal voluntad lesiva. Sin embargo, la conducta objetiva de por sí sola no es suficiente para ocasionar la muerte, desconociendo que el sujeto pasivo tenga una concausa preexistente, lo cual desencadena el resultado fatal. Para explicar mejor cómo sería un homicidio preterintencional concausal, tenemos un ejemplo que sería: Pedro golpea a su vecino Juan por la cara, pero resulta que Juan el día anterior le sacaron una muela cordal, la cual tenía una infección. A raíz de ese golpe, Juan se le complica con un derrame de sangre, lo cual no fue controlado a tiempo, ocasionándole la muerte. Pedro desconocía que a Juan le fue extraída una muela el día anterior. Pedro solo quería lesionarlo, pues un golpe en la cara no es suficiente por sí solo para producir la muerte. El golpe en la cara se une al derrame de la herida abierta, producto de la extracción de la muela, y en esa asociación fue que se produjo la muerte. Por otra parte, tenemos que el homicidio culposo es aquel que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien por impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes e instrucciones, haya ocasionado la muerte de una persona. Este homicidio existe debido a que el sujeto activo no tiene la intención de matar, ni siquiera de lesionar, pero se produce la muerte por lo que el agente ha realizado una conducta imprudente o negligente, o no tenía la pericia en la profesión, arte u oficio, pudiendo haber evitado el resultado antijurídico como la muerte. Para poderlo calificar como homicidio culposo, el sujeto activo del delito no tenía la intención de matar, mucho menos de lesionar al sujeto pasivo, pero por actuar bajo un tipo de culpa, debe hacerse responsable de los daños ocasionados, aunque no haya tenido la intención de causar, haya podido prever. Tipos de culpa. Entre estas tenemos imprudencia. Es la ligereza, descuido o exageración, lo que es contrario a la prudencia. En esta podemos encontrar que es la persona que es necesario para evitar que sucediera el fatal resultado. Negligencia. Es aquella persona que es torpe, burda, bruta, fatal o necedad. Al hacer mal las cosas o cuando omite una conducta que implica hacer aquello a lo que estamos obligados y tienen como consecuencia un daño o pérdidas. Entre otras culpas, la impericia. Es aquella donde la persona posee inexperiencia, flojera o ignorancia y supone que el sujeto tiene carencia de conocimientos técnicos o científicos necesarios para realizar de forma idónea la labor exigida. Por el desacato. Es aquella donde se maneja la inobservancia, lo obvio, lo oculto, el irrespeto de órdenes, el reglamento o incluso por no cumplir con la ley trae como consecuencia la muerte de una persona. Diferencias entre culpa y dolo. La culpa implica un accionar imprudente y descuidado. Ocasiona daño o prejuicio ya que no hay la intención de dañar. Es involuntaria al cometer el hecho y está calificada como imprudente, negligente y con impericia. Por parte del dolo, está dado por el conocimiento y la voluntad de realizar una conducta punible que constituye un delito. Está constituido por elementos característicos como la conciencia o previsión del hecho y la voluntariedad del mismo. Constituye en quebrantar un deber jurídico en pleno conocimiento de dicha circunstancia. Y por último, se tiene la intención positiva de dañar. El dolo eventual es el resultado de una de las modalidades del dolo.
que ha sido reconocido a través de los años en la doctrina y la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, al igual que otras modalidades del dolo, como sería el dolo de consecuencias necesarias, utilizado sobre todo en el caso de terrorismo. Esta situación, que abona aún más las afirmaciones de la institución de hoy, recurren en el sentido que no solo existe el dolo directo. Así vemos delimitaciones conceptuales doctrinarias extraídas del derecho comparado, que han sido expuestas por diversos tribunales supremos de justicia a nivel internacional. En definitiva, actúa dolosamente quien acepta la realización de una conducta claramente ilícita sin mostrar ningún interés por averiguar sus circunstancias y condiciones, poniendo con ello de relieve que no establecen límites a su aportación, o, lo que es lo mismo, quien no quiere saber aquello que puede y debe conocer, y sin embargo trata de beneficiarse de dicha situación. Si es descubierta, no puede alegar ignorancia alguna, y por el contrario, debe responder a las consecuencias de su ilícito. El dolo eventual en Venezuela es una figura que forma parte del Código Penal, solo que es el que no se ha hecho escrito, discriminando alguna con respecto al dolo. Es decir, que el dolo eventual es sencillamente dolo. Esto luego de varios debates con el uso real de este calificativo de homicidio, el cual trajo con sí muchas discrepancias en la sala penal, debido al uso indebido, casi haciendo desaparecer el homicidio culposo. Finalmente llegó a la conclusión de que este tipo penal no figura en la ley. Partiendo de lo siguiente, el dolo eventual es una denominación creada y tradicionalmente aceptada para designar un concepto elaborado por los estudiosos del derecho con el propósito de reconocer como dolosas aquellas conductas que el autor conoce y acepta desplegarlas, pero no tiene la certeza de que a través de las mismas, efectivamente, se producirá el resultado desvalorado por el tipo penal, y sin embargo, sigue actuando a pesar de ello, al ser una categoría fundamentalmente doctrinal y jurisprudencial, no necesariamente debe ser referida en los textos legales. Es importante descartar algunas jurisprudencias en cuanto al dolo eventual a nivel internacional. Veamos lo siguiente. En relación a los anteriores criterios, podemos acudir a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del país de Costa Rica, de la cual se deduce que se entiende que existe dolo eventual cuando el sujeto al momento de actuar se representa como probable o previsible el resultado dañoso y acepta esa consecuencia al ejecutar su acción. También podemos decir que conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, se actúa con dolo eventual cuando el sujeto considera seriamente como posible la realización del tipo penal y aunque pueda no quererlo, lo acepta y tolera con indiferencia por considerar aleatoria su producción y que está fuera de su control basado en un confiar temerario de que el resultado no se producirá, continuando con su ejecución sin desistir de dicha conducta exteriorizada y evitable, generando con una serie de maniobras voluntarias y conocidas en peligro concreto de que se produzca el resultado desvalorado por la ley y una vez producido se conforma con la producción del resultado típico. Como pueden observar, en el derecho comparado se ha acogido la figura del dolo eventual en distintas sentencias luego del análisis de casos sometidos al conocimiento de los entes judiciales, dando pie a que incluso se consagren en sus legislaciones, como es el caso del vecino país colombiano, en el que novedosas reformas se han agregado como parte del cuerpo normativo en su código penal. Finalmente, quiere decir que la diferencia de los demás países citados en este escrito, solo a manera de referencia, no se encuentra contemplada como figura autónoma en su legislación.